una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, o sea, para entrar en su santo templo. La paz de Cristo para todos. Dios les bendiga. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de estar en su presencia. Quiero invitarles para que abran su Biblia, gloria al Señor Jesús, en el libro de Deuteronomio, amén, capítulo número 12, gloria al Señor. Deuteronomio, capítulo número 12, amén. El verso número 5, quiero tomar lectura en este texto, hermanos, para así dirigir el pensamiento que Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón. Deuteronomio capítulo 12, verso 5 dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. El santuario único. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias te damos, oh Cristo bendito, por permitirnos estar aquí, delante de ti, mi Dios, poder adorarte, glorificarte, bendecirte, darte gracias, Señor, recibir tu presencia, ricas y abundantes bendiciones de parte tuya, Señor Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Una alabanza al Señor Jesús. Pónganse cómodos, saludando también a todas las personas que están frente a su pantalla. Gracias al Señor por cada uno de ustedes. También son bienvenidos a este momento, a este instante donde la presencia de Dios se mueve en cada corazón y en cada vida. Gloria al Señor. ¿Sabe, hermano? El rey David quiso construir un templo para depositar allí el arca del testimonio, amén. Quiso construir un lugar donde el pueblo pudiera llegar, amén, descansar, reposar, ofrecer sus sacrificios, sus holocaustos, sus libaciones, amén, a la presencia de Dios. Pero Dios no le permitió a David construir el templo, porque David no solamente era un rey, sino que era un guerrero, amén. Fue un soldado y sus manos derramaron mucha sangre, entonces Dios no le permitió a David construir el templo. En cambio lo construyó fue su hijo Salomón. Más o menos 40 años se demoraron construyendo el templo, amén. Y el día que lo inauguraron, pues Salomón se quedó mirando ese lugar y se quedó impresionado. Pues no era la primera vez que lo veía, él ya estuvo presente durante toda la construcción. Y seguramente ya lo habían terminado y él lo miraba muchas veces, pero precisamente el día en que lo fueron a inaugurar, pues ese día él se puso a pensar y se puso a meditar y se preguntó a sí mismo, no sé si alguien lo estaría escuchando, es posible. Pero no interesa quién lo estaba escuchando, Dios lo estaba escuchando. Y él dijo y se preguntó a sí mismo,
¿acaso será verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? ¿Sí será posible que Dios, siendo tan grande, tan poderoso, tan sublime, tenga alguna razón por la cual quiera vivir con el hombre en la tierra? Y entonces ya él comienza a hacer unas comparaciones y dice, si los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿cierto? ¿Cuánto más o cuánto menos esta casa que yo he edificado? Y dice la Biblia que en ese instante, hermano, la gloria de Dios descendió y fue tan maravillosa la gloria de Dios que la casa se llenó de humo y todos los que estaban allá, hermano, en el templo se tuvieron que salir. Nadie soportó, todos tuvieron que salirse, hermano, y Dios comenzó, hermano, a manifestarse allí y comenzó a hablar con Salomón. Amén. Y Dios comenzó a hablar con Salomón y le dijo, ¿sabes qué, Salomón? Si yo enviare plagas, pestilencia y muerte sobre la tierra, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y se apartaren de sus malos caminos, y yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y le hace una promesa y le dice, desde ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. Dice, en este lugar, a la oración en este lugar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y bueno, muchos años atrás, Dios le había dicho a Moisés que construyera también un tabernáculo, un santuario. Tabernáculo y santuario es lo mismo, es un lugar de adoración, un lugar donde Dios se encuentra con los hombres. Amén. Y Moisés construyó el tabernáculo como Dios le había dicho, con el modelo que Dios le había dicho. Tenía que ser estrictamente como el Señor les había mostrado, les había planteado, les había ordenado, con los materiales que Dios había hecho. Tenía que ser tan especial la construcción de ese lugar, que la Biblia dice que Dios llenó con su Espíritu Santo a 2 hombres para que ellos hicieran todas las cosas más preciosas, hermano, dentro del tabernáculo. Gloria al Señor Jesús. Los llenó con su Espíritu Santo, dice la Biblia. Y cuando estaban construyendo el templo, dentro del templo ni siquiera podían hacer ruido. Y uno dirá, ¿cómo construye uno un lugar sin hacer ruido? Tenían que ir, hermano, y por allá lejos martillaban, serruchaban, hacían lo que tenían que hacer y traían las piezas y solamente era ensamblarlas, ¿cierto? E instalarlas con todo el silencio, con toda la reverencia, porque Dios estaba ahí, porque la presencia de Dios estaba ahí. Pero lo que nos maravilla en esta hora no es tanto, hermano, la manera como se construyó aquel santuario o las veces que se construyó, porque en varias ocasiones se ha construido el templo y el pueblo de Israel aún espera volverlo a construir, ¿cierto? Por tercera vez. Sino que lo maravilloso de todo es el deseo de Dios por estar con el hombre. Gracias por esos amenes, hermano. Eso es lo que lo maravilla a uno. El deseo de Dios por estar con el hombre. Estos días estaba también, hermanos, meditando en la palabra. Y
Estaba disertando la palabra en la iglesia de Pueblito. Y se me vino precisamente este pensamiento. Dios creó todas las huestes celestiales, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, en fin, todos los seres espirituales. Pero Dios no se deleitó con ninguno de ellos. Creó a Lucero, el más grande de todos, el más inteligente, el más talentoso, le dio poder y autoridad sobre todos los que Dios había creado, pero ni siquiera en él se deleitó Dios. Pero cuando Dios creó al hombre, ese fue su deleite. Ese fue su deleite. Se deleitó Dios tanto con el hombre que lo llamó su hijo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero a los ángeles nunca les dijo eso, ni a Lucero, ni a ninguno de ellos. El deleite de Dios, hermano, era su pueblo, el ser humano. Amén. Y precisamente Dios manda que construyan esos templos y esos tabernáculos en diferentes épocas. Y Dios se manifestaba allí, allí derramaba su gloria, hermano, y Dios allí hacía promesas, les daba su palabra, les daba bendiciones, hacía cosas extraordinarias. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, hermano, y Dios aceptaba ese sacrificio, entonces ese pueblo, hermano, durante un año tenía bendiciones, ganaban las batallas, las guerras, tenían abundantes cosechas, había grano, había ganado, sus familias prosperaban, había gozo, había alegría y bendición para el pueblo, porque se habían encontrado con su Dios y cada año iban allá y lo exaltaban y lo glorificaban y hacían sus sacrificios, hacían sus ceremonias, sus rituales, su culto. Y Dios se deleitaba con el pueblo. Se gozaba el Señor, hermano, de estar con el pueblo. Uno piensa en esta época, porque el Señor dijo que Él iba a edificar su iglesia. Amén. Una iglesia es un grupo de personas. Amén. Que siguen un mismo ideal, tienen un mismo Señor, una misma doctrina. Hay muchos tipos de iglesias. Aún en la época del Señor habían muchos hombres, filósofos, sabios, que cada uno de ellos tenía su propia iglesia y tenía sus discípulos y sus seguidores. Pero el Señor dijo: sobre esta roca edificaré la mía. El Señor está hablando de una iglesia que Él iba a edificar para su morada, para su gloria, amén, para manifestar su presencia, para bendecirlos, para llenarlos con su poder, para que ellos conocieran su palabra y que el mundo lo conociera a Él a través de ese pueblo. Por eso le dijo a los discípulos que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura, porque era necesario que todo mundo conociera, amén. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, todo el mundo. Y dice la Biblia que el Señor ha de salvar gente de toda raza, de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. El mundo tendrá que conocer a través de esta iglesia quién es Él y cuál es su nombre. Aleluya. En nuestra sociedad y en nuestra cultura, cuando uno menciona la palabra iglesia, pues la gente lo primero que se imaginan es un edificio. Dígale a un niño que dibuje una iglesia y dibuja una casita con una cruz encima, ¿cierto? La gente tiene el concepto y el pensamiento de que un lugar de reunión, un templo, un santuario, en fin, que esa es la iglesia. Y bueno, de alguna manera hasta nosotros mismos lo hacemos. Hermano, nos encontramos en la iglesia. ¿Para dónde vas? No, para la iglesia. ¿Dónde queda la iglesia de ustedes? Vea, en tal y tal dirección.
hasta dentro de nuestro lenguaje, este lugar, estas cuatro paredes, son una iglesia. Bueno, en ese sentido de la expresión de la palabra iglesia, puede que sí. Amén. Y para nosotros este es un lugar especial, es un lugar consagrado, un lugar que lo usamos para un fin específico, no lo usamos para otro tipo de cosas. Aquí no se hacen bailes, aquí no nos emborrachamos, aquí no hacemos ese tipo de cosas, porque está consagrado y está dedicado. Si bien el tabernáculo, los templos que fueron construidos por los judíos tenían unas características especiales y tenían unas condiciones especiales, ¿cierto? Porque a Dios parece que en esas dispensaciones le interesaba eso, el edificio, cómo había de construirse, qué especificaciones tendría, de qué materiales. Dios exigía todo eso, y lo que decía ahora, al punto de que cualquiera no podía entrar a trabajar en el edificio, que no se podía hacer ruido, que, en fin, todas esas cosas que Dios demandaba. Al lugar santísimo solamente se podía entrar una vez al año y solamente el sumo sacerdote. Al lugar santo todos los días entraba un sacerdote, pero también cualquier sacerdote no. Tenía que ser alguien especial y siempre tenía que estar las lámparas del candelabro encendidas, ¿sabes? Tenía que haber pan fresco, tenía que haber incienso, hermano, que subiese en olor fragante. Y estaba el atrio donde estaba el altar del sacrificio, la fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban, en fin. Todas esas circunstancias y esas condiciones. Ahora en los templos nuestros Dios no exige nada de eso. Si nosotros tenemos un lugar y lo embellecemos y lo organizamos, pues es porque queremos ver un sitio bonito, agradable, pero Dios no nos está pidiendo eso. Bien pudiera estar el piso en tierra y las paredes en revoque y Dios manifestarse, pues no. Ahora a Dios no le interesa el edificio. Ahora a Dios le interesa es la otra cara de la iglesia, que no es el edificio, sino las personas. La iglesia somos nosotros. Entonces, si a mí me preguntan dónde está la iglesia del diamante, yo tendría que dar la dirección de cada uno de ustedes. Tendría que dar la información de cada. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. El Señor le dijo a Pedro: ciertamente tú eres Pedro. ¿Por qué? Porque el nombre de Pedro tenía un significado: roca, piedra. Y eso para ellos era claro, el significado de su nombre. Y entonces el Señor hace la analogía: sobre esta roca, no sobre Pedro, no sobre Pedro, porque aunque su nombre significaba roca, no quería decir que él era una roca. Porque si a eso nos vamos, Pedro pudo llegar a ser más débil que todos, más flojo. Negó al Señor, lo maldijo, salió corriendo, salió huyendo, ¿cierto? Entonces no es que, seguramente Juan pudo haber sido más fuerte. Pero el Señor dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Se estaba refiriendo a la revelación que Pedro había recibido de que Cristo es el Señor, el Cristo, el Mesías. La roca es Cristo. Amén. La Biblia dice: edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el apóstol Pablo dice: y nadie puede poner otro fundamento el cual ya está puesto, que es Cristo el Señor, sino que cada cual debe mirar cómo sobreedifica. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero a esta iglesia, al igual que el pueblo de Israel, Dios les mandó a que se reunieran. Dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Alabanzas al nombre de Jehová. Y allá iréis. Lo que estábamos leyendo ahora, hermano, en el Salmo número 84, gloria al Señor.
Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El salmista sabía, hermano, que había ya en ese lugar donde Dios les había dicho que se reunieran. Si bien estos son 4 paredes, que las revocamos y las pintamos y lo queremos poner bonito, si bien es solamente un edificio cualquiera y si nosotros nos fuéramos de aquí, pues aquí pondrían un supermercado, pondrían cualquier cosa. Pero independientemente de eso, sí es un lugar que tiene algo diferente a los demás lugares. ¿Y qué es? Que este sitio ha sido consagrado solamente para esto, para el culto. Y que usted en ningún otro lugar siente y vive y experimenta lo que experimenta, vive y siente aquí. Porque si fuera lo mismo, usted podía entrar a cualquier templo de cualquier religión en el mundo y allá hablaría en lenguas y sentiría al Señor y recibiría revelación, pero no es así. Este lugar sí tiene algo especial. El Señor Jesús le dijo a Salomón, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que mi pueblo, a la oración que mis hijos elevan para mí. Y dice, en este lugar. Con esto no quiero decir que si usted ora en su casa, Dios no lo oye. Por supuesto que sí. Pero es que el Señor sigue diciendo, hermano, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Juntos en dónde? En la casa de Dios. Vea, yo le aseguro a usted, hermano, que está a través de esa pantalla, que no es lo mismo que usted esté allá sentado en el sofá de su casa. Puede ser muy cómodo, que no es lo mismo que estar aquí, así esta sillita sea sencilla, porque estando aquí es diferente. Porque usted allá, hermano, aunque Dios está ahí también con usted, pero no está en comunión con el resto del pueblo. Mirad cuán bueno. Dice que miremos, que lo analicemos, que lo comparemos, que saquemos deducciones. Cuando el Señor nos manda a mirar algo, es analícelo, saque conclusiones. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. En estos días estaba hablando acerca de eso, que en la vida hay cosas buenas, pero no son deliciosas. Y hay cosas que son deliciosas, pero no son tan buenas. Hay cosas que son buenas. Hay remedios, hermano, que a usted le traen salud, pero ¿quién se toma eso? Eso es muy bueno, tómeselo. No, yo sé que es muy bueno, pero es horrible. ¿Quién se quiere tomar un remedio de eso? Hay remedios, hermano. Mi esposa una vez licuó como 2 libras de cebolla. Yo no sé cómo hizo para tomarse eso. Usted se puede imaginar a qué saben 2 libras de cebolla licuadas. Pero a todo el mundo le decía, eso es muy bueno, pero ¿en qué sentido? O sea, muy saludable, pero delicioso no. Y hay cosas que son muy deliciosas, pero muy dañinas. ¿Cierto? Dicen que lo más rico es muy malo. Hay cosas que si usted las come, hermano, eso lo mandan es para urgencias. Pero tan delicioso. Qué delicia esto, qué delicia aquello, qué delicia lo uno. Quisiera pues todas esas cosas muy deliciosas, tan ricas, pero tan dañinas. Pero lo que la Biblia nos está diciendo es que estar aquí en comunión no solamente es bueno, sino que también es delicioso. Eso cuando usted aprende a disfrutar, hermano, lo que sucede aquí. Si usted viene porque siente que lo están obligando,
usted no disfruta. Usted no disfruta. Si usted viene simplemente porque se quedó a encontrar con un hermano porque tiene un negocio, le va a pagar una platica, entonces usted vino aquí no por el culto y no por el negocio, entonces usted no disfruta. ¿Cierto que no? Si usted tiene amargura, tiene cosas en su corazón contra otra persona y usted viene al culto y ve a esa persona por ahí sentada, usted comienza a pensar en lo que le hizo y el culto no lo disfruta. Pero cuando usted viene y desde que usted sale de su casa, ya usted está preparado psicológicamente, yo voy es a ver, como dice el coro, a mi Señor hermoso. Si usted tiene claro a qué viene a este lugar, porque en usted hay una necesidad, hermano. El salmista está diciendo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Quiere decir que entre toda su oración, entre todas las cosas que él le pedía a Dios, ¿cuántas cosas le puede pedir uno al Señor? Él dice: pedid porque hasta ahora no habéis pedido. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas cosas le puede uno pedir al Señor? Usted le puede pedir al Señor lo que quiera, ¿cierto? Pero entre todo lo que el salmista podía pedirle al Señor, le estaba pidiendo eso: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Por qué quería él hacer eso? Porque solamente había algo que le interesaba. ¿Qué le interesaba? Contemplar la hermosura de Jehová e inquirir, o sea, ingresar, entrar en su templo. Yo me imagino, hermano, al salmista cuando iba al culto. Él no se ponía a mirar nada ni a nadie. Él iba, hermano, y se concentraba en la presencia de Dios. Se metía en la presencia de Dios de tal manera que eso para él era un deleite, eso para él era un disfrute, hermano, eso para él era lo máximo, lo más grande. Aparte de eso, nada. Uno analiza, porque hubo muchos salmistas. No solamente David escribió los salmos, hubo muchas personas que escribieron salmos. Moisés escribió salmos, David, los hijos de Coré, ¿cierto? Pero hubo uno llamado Asaf. No sabemos mucho de Asaf, es muy poco, sabemos que escribió salmos. Y él inicia, hermano, su salmo precisamente exponiendo una debilidad grande que había en su vida, ¿cierto? El Salmo 73. Entonces él comienza a manifestar el hecho de lo que todas las demás personas tenían y habían alcanzado, y en cambio él no. Él se sintió muy pobre, se sintió que tenía muy poco, ¿cierto? Que esas personas tenían más. Pero dice la Biblia que cuando él entró al santuario de Dios, o sea, cuando entró al templo, cuando pudo sentir la presencia de Dios, cuando pudo hablar con Dios, cuando pudo recrearse en Dios, cuando pudo contemplar su presencia, cuando pudo sentirlo, oírlo, hablarle, entonces se dio cuenta que esos que estaban allá realmente no tenían nada. En cambio él sí tenía algo muy grande. Entonces pasó de lamentarse porque no tenía nada a decir: bueno, ¿y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y dijo: y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Si usted es de los que se arrodilla a orar con pereza, hermano, con sueño, como que es que me tocó, es porque usted todavía no ha contemplado la hermosura del Señor. Si usted es de los que viene al culto, toca ir al culto, no, es que
me llamaron, que no, es que me dijeron, y entonces viene aquí como, es porque usted no ha contemplado la hermosura del Señor. Porque la hermosura del Señor es tan grande que uno se enamora de Él. Y cuando uno se enamora de alguien, quiere estar todo el tiempo con esa persona. ¿Cierto? Cuando uno se enamora de alguien, quiere estar todo el tiempo con esa persona. En una ocasión habían dos ancianos, por allá estaban sentados en un parque, tomados de la mano, y estaban mirándose a los ojos, y llevaban mucho tiempo ahí, mirándose a los ojos. Y alguien le preguntó que por qué se miraban tanto a los ojos. Y ellos dijeron, lo que pasa es que es lo único que no ha cambiado de nosotros, lo que hace que estamos casados. Y entonces todavía se compenetran solamente con la mirada y se quedaban ahí mirándose a los ojos y llevan muchos años juntos, porque todavía se amaban, porque todavía se querían, todavía se contemplaban el uno al otro. Bendito el nombre del Señor Jesús. Todavía disfrutaban el poder mirarse. Y eso es lo que el salmista está diciendo. Para contemplar la hermosura de Dios. Eso es lo que el salmista estaba diciendo. Para contemplar la hermosura de Jehová. Si nosotros nos enamoráramos del Señor, hermano, nadie nos tendría que mandar a buscarlo, ni a venir a este lugar, ni levantar las manos, ni arrodillarnos, ni adorar. ¿Por qué? Porque estamos tan enamorados de Él. Porque en este lugar Dios derrama bendición, derrama vida eterna, derrama sanidad, derrama perdón. Aleluya. Venimos a este lugar porque estamos enamorados de Él, por amor. Venimos a este lugar porque Dios derrama aquí ricas y abundantes bendiciones. Venimos a este lugar porque el Señor nos ha mandado de venir aquí. Dice que no nos dejemos de congregar. Lo peor que hace una persona es dejar de congregarse. Cuando la persona deja de congregarse, quiere decir que todo lo otro está muy mal también. ¿Cierto? No podemos dejar de congregarnos. Porque es un lugar de refugio en tiempos de dificultad, porque es un lugar de instrucción donde aprendemos la palabra, porque aquí recibimos llamamiento de Dios, porque la gloria de Dios se manifiesta, porque Dios aquí nos da nuevas oportunidades, porque aquí podemos agradecerle. Aleluya. Y estaba precisamente considerando el salmo, hermanos, que leímos al principio, el Salmo 84. Y entonces mire lo que dice el verso número 3. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Dice, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Yo estaba pensando, hermanos, que ese texto era solamente como un poema, como algo de inspiración. Pero entonces me puse a considerar que toda inspiración tiene un origen. Uno busca inspiración en algo, en un sitio, en una persona, en un lugar, qué sé yo, en un tiempo. Hay gente que se inspira mirando la lluvia, otros mirando el mar, en fin. Pero yo estaba mirando, hermanos, que el salmista siempre le gustaba entrar al templo a buscar la presencia de Dios. Y resulta que en el templo habían varios altares. Amén. Varios sitios especiales. Estaba el altar del sacrificio. Y seguramente ahí algunas migajas de carne caían al suelo. ¿Cierto? Estaba también
la mesa de la propiciación de los panes. Seguramente algunas migajas de harina y de pan también caían al suelo. Estaba la fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban y algo de agua salpicaba también por allí. También estaba el candelabro y el lugar santo, hermano, y como eso se mantenía encendido, entonces había calor, había fuego todo el tiempo, entonces el lugar tenía que ser un lugar caliente, ¿cierto? Prenda un candelabro de esos en una habitación tan pequeña y eso usted queda un ratico y termina sudando. Había calor, ¿cierto? Había el altar del incienso, donde se ofrecía el incienso y ese olor le cambiaba, hermano, el aroma a todas las cosas que estuvieran cerca y ese olor subía a la presencia de Dios. Y entonces lo que el salmista está diciendo es que el gorrión y la golondrina buscaban hacer sus nidos allá en el templo y no los expulsaban. Ay, esos pájaros aquí, échenlos. No, esos animalitos hacían su nido ahí. Aún el gorrión allá casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Es decir, que el salmista cuando entraba a buscar la presencia de Dios, esas aves ya estaban ahí, llegaban primero que él, prácticamente vivían ahí, porque ahí encontraban alimento en el templo, carne, harina, pan, encontraban agua para saciar su sed, seguramente para bañarse cuando no había sacrificio, cuando no había culto. Ellas iban, ellas no preguntaban qué hacían ahí, ellas veían agua. Usted no ha visto los pajaritos que van donde hay agua y se lavan y se bañan y beben, ¿cierto? Hay lugar para las aves, para ellos buscar el agua, y seguramente cuando llegaban de viajes lejanos o las aves que pasaban, hermano, llegaban maltratadas, malolientes, pero estaban cerca del altar del incienso y allí entonces cambiaban el olor de su cuerpo y encontraban refugio para poner allí sus huevos, sus polluelos, para criarlos. Y si ese lugar, hermano, traía esa bendición a esos animalitos. Yo recuerdo que el mismo Señor Jesucristo dijo: no os afanéis. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Será que cuando el Señor dijo eso, no estaba mirando allá al templo, mirando las aves allá volando dentro del templo y bañándose, comiéndose, teniendo refugio? Bendito el nombre del Señor. Y Dios permitía, porque en ningún momento de la Biblia dice que Él dijo, ordenó que los expulsaran. No, antes se inspiró en ellas, que estaban ahí buscando refugio. Cuando venimos nosotros a este lugar, hermano, no encontramos un refugio. Cuando tú vienes sediento, cansado, no está la palabra que te alimenta, que te sacia, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, hermano, que te lava, que te limpia, y nuestra oración sube a la presencia de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a menospreciar o a subestimar este lugar, hermano? Si aquí sentimos la presencia de Dios, en un lugar como este le entregamos la vida al Señor. En un lugar como este Dios nos habló. En un lugar como este Dios nos perdonó. En un lugar como este Dios nos transformó. Dios nos ha edificado, nos ha sustentado. Y no es extraño que estando en un lugar como este, el Señor nos levante. Si las aves, que podemos decir que no tienen como ese razonamiento o ese intelecto de las cosas de Dios, se refugian allá, encuentran allá lo que necesitan, ¿cuánto más nosotros podemos encontrar en este sitio lo que necesitamos? ¿Qué necesitas tú, hermano, de parte de Dios?
Lo que tú necesites, lo encuentras aquí en su presencia. Tú puedes orar en tu casa, eso es verdad. Tú puedes leer la palabra en tu casa, eso es verdad. Puedes escuchar un culto a través de una pantalla, seguramente eso es verdad. Pero no es lo mismo cuando tú vienes a este lugar, hermano. Te encuentras con algo especial, a otros como tú buscando lo mismo que tú. Porque tú vienes aquí, te concentras. Cuando estás en tu casa suena el teléfono, tocan la puerta, pasó el uno, en fin, hay toda clase de distracciones. Pero cuando estamos aquí nos conectamos con la presencia del Señor y en armonía con nuestros hermanos, todos juntos levantamos las manos, los unos oramos por los otros, escuchamos las peticiones del uno, las peticiones del otro. Dios nos habla al corazón, sentimos su presencia. El Espíritu Santo se mueve en este lugar, se mueve sobre cada vida. Sanó a un enfermo, perdonó a un pecador, levantó a alguien que estaba por allí en una dificultad. ¿Por qué? Porque aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí. Donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Dice, perpetuamente te alabará. Perpetuamente te alabarán. Qué bienaventuranza tan grande poder estar aquí. Venir aquí y saber que aquí está el Señor, que es real, que su presencia lo llena todo, que oye nuestra oración, que habla a nuestro corazón, que transforma nuestra vida, que le da una razón y un sentido a lo que somos y a lo que hacemos, y que no oramos a una pared, sino que nuestra oración pasa de este techo y llega hasta el trono de gracia. Que Dios aquí escucha nuestra oración, que nos está mirando, que nos está oyendo, que nos está atendiendo, que nos está bendiciendo, que nos está hablando, que nos está tocando, que nos está llenando con su presencia, con su mano poderosa. Y saber que nos vamos de aquí, hermano, como en el aire, contentos, gozosos, aleluya, con fuerzas para enfrentarnos a lo que nos esté esperando allá afuera o lo que nos esté esperando en la casa. Tenemos esas fuerzas, tenemos esa convicción, hermano. ¿Por qué? Porque hemos estado comiendo la palabra, el mejor manjar, hermano, el mejor maná lo hemos estado comiendo. Nos hemos estado alimentando del Espíritu de Dios. Y cuando se viene la dificultad, se viene lo que sea, pero ¿qué? Estamos firmes. Y dice la Biblia, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque sales de este lugar lleno. Porque sales de este lugar satisfecho y pleno en su presencia. Qué bueno poder decirle en esta noche: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Vamos a adorar al Señor Jesús. Vamos a glorificar su nombre. Vamos a bendecirlo, porque Él está aquí. Aleluya. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.